Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada y hoy queremos hablar sobre un tema que me llamaba mucho la atención. Recibíamos una comunicación esta semana y quisimos inmediatamente coordinar esta entrevista porque se creó la Asociación Paraguaya de Entretenimientos y Juegos de Azar. Tres empresas de juegos de azar han creado la asociación para acompañar el futuro del sector y en relación con las instituciones regulatorias y la mejora continua del gremio, dice esta información que me pareció sumamente interesante porque siempre es un tema que diríamos hasta tabú, ¿verdad? De que se sabe que obviamente maneja dinero, pero se habla muy poco. Y muy pocas veces también tuvimos la posibilidad de poder hablar con personas que están vinculadas a esto. Y hoy está con nosotros aquí Javier Balbuena, él es director de esta, entiendo, nueva asociación que se ha creado y tenemos el gusto de poder tenerlo aquí en los estudios del Canal 5 Días. Director, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y realmente para mí es una satisfacción poder contar que tres empresas de juegos de azar representados por los juegos digamos más importantes o más populares del Paraguay, como son la quiniela, por ejemplo, un juego muy tradicional del Paraguay, las apuestas deportivas también con la modalidad que hoy se explota mediante la tecnología, y una empresa que explota también juegos de casinos en línea, han decidido organizarse en una asociación paraguaya de entretenimientos y juegos de azar, ¿verdad? Para poder no solamente agremiarse, sino que la idea fundamental es generar una comisión técnica que colabore con el rubro, que colabore con las autoridades fundamentalmente para generar modelos de desarrollo del rubro de los juegos de azar. Y si bien es cierto y coincide plenamente con este momento histórico, coyuntural, que va a ocurrir el martes 15 de agosto, la instalación de las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo, y por supuesto también la renovación de autoridades del órgano regulador de los juegos de azar, que es la CONAXAR. Entonces, creemos propicio nosotros salir al éter como para que sepan que acá hay una asociación que va a colaborar con el Estado, una asociación que pretende tener sus puertas abiertas para poder, a través de la experiencia adquirida, proponer ideas de desarrollo del rubro. Acá hay mucho por desarrollarse todavía, Samuel, en el sentido de las normas legales, claro, en el sentido comercial inclusive. Yo hace años que vengo trabajando en el rubro de los juegos de azar, del campo jurídico, y he notado fundamentalmente al recorrer diferentes países que hay países que han tomado la delantera en la regulación de los juegos de azar. Y nosotros tenemos todavía una ley que data del año 1997. Imagínate, Samuel, que en aquella época todavía era lo máximo enviar un mensaje de texto a través del celular, y hoy se hace todo a través del internet. Total. Entonces hay mucho por desarrollar, hay mucho por reglamentarse, y creemos nosotros que la mejor forma es trabajar en equipo. Sí. El sector privado y el sector público. Cuando uno de los dos se cierra es que se produce un estancamiento de cualquier rubro, y específicamente este rubro que tiene sus connotaciones sociales. No todos ven al rubro de los juegos de azar como una actividad buena. Claro. No, y ahí me parece importante un poco el aporte que puedes darle, director, porque, a ver, lo hablábamos fuera de aire, vos estuviste de los dos lados del escritorio, digamos, sí, porque fuiste presidente de CONAXAR y ahora estás en la dirección de una asociación privada, ¿verdad? Entonces, siempre nos preguntábamos, cuando existen situaciones o casos de controversia, nunca sabemos a quién llamar, ¿verdad? Porque no hay alguien que aglutina el sector y que pueda decir, bueno, nosotros ante esta regulación, ante esta normativa o ante esta situación, esta es la voz del sector, ¿verdad? Y la idea ahora es poder tener juntarse entre las empresas. Me imagino que la idea es también ir atrayendo a más sectores y poder tener una voz en la cual ustedes puedan expresar también sus posiciones sobre eventuales situaciones que surjan. Totalmente, yo creo que mi experiencia es bastante en este campo. Yo fui primero asesor jurídico de la CONAXAR, no me acuerdo más del tiempo, hace bastante tiempo, ¿verdad? Después me tocó ser presidente de la CONAXAR por 4 años y medio, y a partir de que salí de la CONAXAR me dediqué al sector privado al cual pertenezco originalmente, ¿verdad? Y a partir de eso también fui realizando trabajos en el extranjero,
sobre el mismo rubro, sobre los juegos de azar. Hoy día, una vez al mes por lo menos viajo para dar conferencias en los diferentes eventos de juegos de azar. Tengo 3 libros lanzados al respecto y tengo la tesis de maestría y doctorado en Derecho al respecto de la regulación de los juegos de azar. Y lo que queremos hacer de la asociación justamente es, como yo tuve de ambos lados del escritorio, tratar de tener una voz objetiva, ¿verdad?, para el desarrollo del rubro. Porque de repente podés escuchar alguna voz pero subjetiva con algún interés particular, y desde la asociación queremos sacar documentaciones técnicas que sirvan para el desarrollo del rubro. Te contaba antes de entrar al aire de que de repente hay gente que quiere invertir en el Paraguay en hotelería y casino, por ejemplo, pero no tienen insumos técnicos como para poder hacer un análisis del mercado. O cuánto mueve el negocio, exacto, las regulaciones, o como gremio o como rubro no tenemos una información de cuál es el impacto económico que el rubro de los juegos de azar genera a nivel país, cuánta mano de obra directa e indirecta tiene, cuántos son los impuestos que están pagando, qué monto de los cánones son, que es la información más básica que hay. Y lo más importante, la gente no sabe qué es lo que se hace con todo lo que ingresa al Estado en concepto de canon fiscal. Y eso realmente la gente tiene que saber, porque hay que saber que una parte y una buena parte de esos ingresos va a la DIVEM. ¿Qué hace la DIVEM con ello? Bueno, yo creo que las instituciones también deberían hacer su trabajo y contar un poco qué es lo que están haciendo, no estar buscando información que a veces inclusive es tediosa. Bueno, entonces nosotros vamos a colaborar. La idea es colaborar con todas las instituciones del Estado, inclusive con la CEPRELAT, que es una institución que ejerce un control muy fuerte en este rubro, ¿verdad? Con el Congreso Nacional también, con ambas cámaras del Congreso, porque hay 2 o 3 proyectos de modificación de la ley de juegos de azar que están dando vuelta por ahí. Queremos analizarlo, queremos ver la posibilidad de que si esto avanza, que sea una ley que le ayude a todos, no una ley que de repente defienda a cierto sector del rubro o que sea leonino por parte del Estado. Claro, y ahí te iba a consultar justamente sobre ese tema, ¿verdad? ¿Cómo están viendo ustedes estas iniciativas? ¿Qué efectivamente es lo que se está planteando y podría eventualmente cambiar en el negocio? Las iniciativas legislativas. Claro, las propuestas que... Claro, mira, en el año 2017... justamente coincidente con mi tesis doctoral, que fue un proyecto de ley, a través del Poder Ejecutivo presentamos la modificación de la ley, que creo honestamente que hasta hoy es el mejor proyecto. Quizás lo que haya que hacer es revisar otra vez ese proyecto, achicarlo un poco porque eran más de 100 artículos y de repente entendemos que puede ser tedioso el análisis en el Congreso Nacional de una ley tan extensa, pero lo que se busca justamente es la autonomía de la CONAXAR. Que la CONAXAR, como órgano regulador nacional de los juegos de azar, tenga las herramientas técnicas, jurídicas y financieras para poder ejercer ese control. Y a partir de ahí, que el rubro sea ordenado, que se permita la participación de todas las empresas que cumplen los requisitos establecidos por la CONAXAR, que sean exigentes, pero en esa exigencia también que tengan un proceso de puertas abiertas para poder desde el sector privado sugerir algunas acciones que puedan beneficiar al rubro. No queremos que el Estado cierre sus puertas y que las resoluciones por las cuestiones que se resuelven ahí nos enteremos nosotros después de 6 meses, 1 año, como lamentablemente ocurrió en la administración que está saliendo. Y ahí te hago consultas sobre varios temas, ¿verdad? Uno, por ejemplo, que veo que hay muchos juegos en línea, que se están popularizando mucho. ¿Cómo están los sistemas de control? La regulación también, ¿está actualizada nuestra regulación a todo lo que es eso? ¿Están pagando impuestos? O sea, ¿cómo está esa cuestión también de los juegos en línea hoy, por ejemplo? Los juegos en línea son la tendencia, esto va a ir aumentando seguramente. Los juegos tradicionales siguen vigentes, eso hay que decirlo también con algunos agregados que hacen que sea atractivo todavía. Sí, también tenemos que reconocer que hay juegos clandestinos, hay muchas páginas de casinos en línea que vienen del extranjero, que no pagan nada en el Paraguay y que llevan dinero de paraguayos quién sabe a dónde y no tienen permiso aquí en Paraguay. Entonces hay una lucha férrea que tiene que seguir contra este flagelo. Pero sí, al respecto de las normas, lo que hay en Paraguay son algunas normas básicas sacadas, digamos, históricamente de la CONAXAR, mejoradas en algún momento,
pero todavía son básicas. Lo que hicieron las empresas que están operando, se autorregulan, se autoexigen, porque el mercado hace que el usuario, el jugador, vea cuál es la empresa que más seguridad le da con sus apuestas, que más seguridad le da con el manejo de sus datos. Entonces se autorregularon las empresas, tienen buena tecnología y la tecnología que están utilizando es superior a la que el Estado paraguayo les exige. Otro de los temas que seguramente va a ser un tema que lo van a estar tratando como Cámara, el tema de los tragamonedas que vemos por todas partes, ¿verdad? Que en algún momento se llegó a hablar, incluso que había niños que estaban ahí, estaban muy expuestos en la calle. ¿Eso es un tema de preocupación para ustedes o no? ¿Es una de las exigencias que van a estar pidiendo también de mayores controles, mayor regulación? Totalmente. A mí, cuando tocas ese tema, me tocas un tema casi personal, ¿verdad? Y ahí lo voy a hablar en forma particular porque en el año 2015 habíamos sacado un decreto del Poder Ejecutivo solicitado por la CONAXAR en donde se establecían reglas claras de la no participación de menores de edad, que justamente por constitución y por ley está prohibido, pero ratificamos eso en un decreto y se prohibía la explotación de esas máquinas en cualquier lugar. Tenían que estar en recintos cerrados con la prohibición expresa de participación a los menores. Sin embargo, en el año 2020 la CONAXAR autorizó a una empresa a la explotación en cualquier lugar. Entonces yo tuve que realizar algunas movidas, digamos, ante los medios de comunicación contando qué es lo que estaba pasando, porque eso realmente se veía muy mal a nivel país y a nivel del extranjero. Finalmente la CONAXAR, después de unos años y dictámenes en contra de la Contraloría, resolvió dejar sin efecto eso, ¿verdad? Pero claro, eso es una cuestión son cuestiones que no podemos ni siquiera discutir porque son lógicas. Los menores no pueden jugar ningún juego. O sea, esto es una actividad para mayores de edad. Y la asociación tiene sus requisitos, que ningún asociado que viole normas legales puede ser socio. Está prohibido eso, ¿verdad? Entonces, una de las prohibiciones justamente es de los menores. Entonces, es una lucha que creo que las nuevas autoridades de la CONAXAR deberán analizar si la toman o no. Sí. Esperemos que sí. También habíamos conversado fuera de aire y me parece importantísimo, ya lo citaste en una partecita, director, pero me parece importante que haya mejor control también en los fondos que aportan estas empresas, ¿verdad? Porque la gente, quizás muchos no saben, de que dentro de esas transferencias que hace el Ministerio de Hacienda a los municipios, hay una cuota para municipios menores, de un canon que pagan las empresas de juegos de azar. Y uno a veces se pregunta, toda esa plata que le está entrando, ¿a dónde va o qué se hace con ese dinero, verdad? Usted mencionó el caso de la DIVEM. ¿Es preocupación también para ustedes para que eso tenga un mejor sistema de control, para que esos aportes realmente lleguen al destino que se están buscando? Sí, es un tema a tratar. ¿En qué sentido? Porque toca un tema básico que es la transparencia. Sí. O sea, cuando hablamos de transparencia, justamente contar lo que se hace con los ingresos provenientes de los juegos de azar también incluye eso. O sea, se debería contar. Las instituciones del Estado deberían contar qué están haciendo con esos recursos. De hecho, yo tengo idea de qué es, porque la ley habla. La ley habla que esos ingresos deberán ser utilizados preferentemente en salud y en educación. Pero cuando habla preferentemente quiere decir que puede haber alguna otra opción. O sea, no dice exclusivamente, dice preferentemente. Y lo que gastan los municipios no sabemos, pero sí los ingresos que van a la DIVEM por su objeto y misión institucional sabemos que es para la ayuda de gente carenciada, por ejemplo, medicamentos oncológicos, prótesis y otras cosas que ayuda a la DIVEM. Claro. Y también una consulta que, bueno, estuvimos hablando también, van a trabajar mucho en el cambio de la visión también que tiene el negocio, en el sentido de que comentábamos nosotros, hoy día hay mucha gente que va a un casino, no para jugar, quizás se va porque es el cumpleaños de uno de los amigos, totalmente. Hay un concierto o un karaoke, vamos, comemos y eventualmente el que quiera jugar se va a alguna de las máquinas. Pero ya creo yo que en estos últimos años cambió mucho el concepto de me voy a un casino solamente para ir a apostar. Eso también es algo que en nuestro mercado por lo menos está evolucionando. Totalmente. Yo recuerdo años atrás, allá por el año 2013, cuando ingresé a la CONAXAR, decía yo en todos mis discursos que lamentablemente el rubro de los juegos de azar no tiene un rostro. O sea, hablas de juego y parece todo
oscuro. Y fuimos trabajando en ese concepto, ¿verdad? Y en el mundo entero cambió. Por tanto control, yo creo que esta es la actividad económica que más control del Estado tiene. Ninguna otra actividad tiene tanto control de todas las instituciones del Estado. Entonces, hoy se le considera a los juegos de azar como una actividad de entretenimiento. Entonces, por eso justamente el nombre de la asociación es Asociación Paraguaya de Entretenimiento y Juego, ¿verdad? Y hay que transparentar, hay que mostrar lo que se está haciendo. Y esto tiene su proceso, un proceso que depende del Estado y también depende de las empresas privadas. A veces se habla mucho de corrupción, se habla mucho de errores administrativos, ¿verdad? Y uno piensa cuál es más perjudicial para el rubro, cuando una empresa comete un error o cuando el Estado comete el error. Entonces eso dejamos, digamos, para la discusión, pero en particular yo creo que es mucho más perjudicial para el rubro si el Estado se equivoca en la toma de decisiones. Por eso nosotros estamos convencidos de que queremos colaborar con las nuevas autoridades. Esperemos que ellos tengan esa puerta abierta para poder escucharnos dentro de los límites y las responsabilidades de cada uno. Nosotros estamos abiertos a eso y el objetivo es esto, es simplemente generar información técnica que le ayude al sector privado, al sector público a tomar sus propias decisiones. Y si hay que modificar el texto de la ley, nosotros vamos a estar en primera línea para defender, digamos, objetivamente lo que corresponda. ¿Se sabe cuánto mueve el negocio de los juegos de azar en Paraguay? ¿Hay un dato estimativo por lo menos de eso? No, hoy no. O sea, yo te puedo dar datos que ni me animo a mencionar al aire porque son datos viejos. Sí. Datos viejos, y la última vez fue que se sacó un informe económico del rubro de los juegos de azar a nivel nacional, fue en el año 2016 o 2017 en uno de los conversatorios de juegos de azar. Posterior a eso, se desconoce, no hubo más una investigación al respecto, pero sí creemos nosotros que en breve podemos visitarte aquí en el estudio de vuelta porque vamos a trabajar sobre eso. Vamos a trabajar primeramente en este último semestre, en el segundo semestre del año, para tener un informe jurídico acerca de la situación del rubro, y posterior a eso vamos a trabajar sobre un informe económico que creo que es fundamental. Claro. Creo que es fundamental. Ningún empresario va a poder invertir en el rubro de los juegos de azar sin tener la información correcta, y si lo hace, lo está haciendo a ciegas. Sí. Y el último tema que quería tocar, que ya lo mencionaste un poquito, que quería puntualizarlo, Paraguay pasó el examen de Gafilat y un sujeto obligado y que es súper controlado, ¿verdad? Son los juegos de azar. ¿Cómo estamos en esa materia, digamos? ¿Has visto evolución? ¿Has visto a una CEPRELAT más activa? También a ellos como sujetos obligados haciendo los reportes también de forma más activa. ¿Cómo estamos en ese sentido? Sí, he participado de algunas reuniones y de otras lo he visto en línea. Y creo que hay un desfasaje. Creo que, y he escuchado de los representantes de todas las empresas de juegos de azar, que las empresas están dispuestas a colaborar con la CEPRELAT. Se dice que díganos qué tenemos que presentar, ¿verdad? Y se cumplen con ellos. Seguramente que no todas, habrá alguna que tendrá que salir del mercado si no cumple con todos los requisitos, ¿verdad? Pero lo que más me preocupa de eso, que las empresas, a pesar de cumplir con todas las exigencias, las auditorías internas, hay un sector que le discrimina a los juegos de azar, que es el sector financiero todavía. La casi imposibilidad, y digo casi porque algunas sí tienen, pero la casi imposibilidad de obtener un producto bancario, de tener una caja de ahorro, una cuenta corriente, es todavía un tabú muy grande, y en el cual tanto la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Activos, CEPRELAT, la CONAXAR y quizás alguna comisión del Congreso Nacional tendría que trabajar al respecto. O sea, hoy, por ejemplo, ¿cómo se maneja eso? ¿Más en efectivo? ¿No hay trazabilidad, digamos, de transferencias para...? Y mira, con que te digo que hay muchas empresas que tienen permiso para la explotación de juegos de casinos en línea, otorgado por la CONAXAR, Estado paraguayo, pero van a recorrer todos los bancos de plaza y no consiguen una caja de ahorro. Entonces, ¿cómo podemos bancarizar la actividad? Y tener trazabilidad. Porque la única forma es entrar en el sistema. Claro. O si no, lo que hacen es le empujan a la empresa a que trabaje en efectivo. Claro. Entonces, acá hay que hacer un acuerdo, y algunas veces dicen los bancos, no, porque mi matriz del extranjero me prohíbe, porque estoy en alerta roja, un montón de situaciones, ¿verdad? Pero hay que hacer un acuerdo y por lo menos
que empiece con el Banco Nacional de Fomento, que sí sé que ha adoptado oportunamente algunas estrategias para ir incorporando al sector en el rubro, pero esto tiene que ser para todos los que cumplan. Claro. Ahí está la frase, que pidan todo lo que tienen que pedir, pero cuando alguien cumple con todas esas exigencias, ¿cuál sería el problema de otorgarle una cuenta corriente? Claro. Y ahí la experiencia internacional, ¿qué nos dice? O sea, ya que tenés experiencia en eso, ¿verdad? Por ejemplo, participo de una mesa, ¿verdad? Y obtengo una ganancia de eso y yo pido, bueno, envíenme a esta cuenta, sí, ¿verdad? Y hay un sistema de trazabilidad que dice esto es como consecuencia de esta apuesta y qué sé yo, y, o sea, existe el mecanismo que podemos tomar como un modelo, digamos, de afuera para usarlo aquí en Paraguay. Sí, existen países que han desarrollado el tema del juego de azar y las pasarelas de pago, porque por ahí comienza. Cuando uno tiene las pasarelas de pago, el final del proceso termina en la cuenta corriente de la empresa. Ahí aparecen todos PayPal y todo eso. Claro, pero si no tenés, vos podés tener un contrato con la pasarela de pago, pero si no tenés cuenta corriente en la pasarela de pago, te cancela el contrato. Entonces, es todo un tema, pero hay países que han superado este tema, han hecho un acuerdo nacional, las empresas que no cumplen salieron del mercado y las que sí cumplían se quedaron en el mercado, ¿verdad? Pero países como Panamá, por ejemplo, también están en la misma situación que Paraguay, fundamentalmente Panamá por las crisis de documentos filtrados y toda esa serie de cosas, ¿verdad? Pero otros países han avanzado. El rubro de los juegos de azar en el continente tiene sus idas y sus vueltas. O sea, hay veces que va bien, hay veces que va mal, tiene un poco de complicaciones cada vez que hay un cambio político. Por ejemplo, en el Perú venía bien el tema de la regulación de los juegos de azar, luego hubo un cambio de ideología política, sí, en el Perú, se complicó la situación ahí y se quedó estancado, ¿verdad? Y en el caso, una última consulta nada más, en el caso paraguayo, ¿tenemos alguna normativa nosotros el tema de criptomonedas y todo y usado en este tipo de juegos? No hay eso. No. O sea, ahí hay una ventana también. Yo creo que debería. Que hay que corregir. Lo que pasa es que, por ejemplo, las criptomonedas, como todos saben, tienen todavía su inestabilidad. O sea, hoy puede valer X cantidad de dólares. Y mañana es diferente. Entonces, las apuestas son diarias, son en línea, son en el momento, entonces debería tener un poco de estabilidad. Pero hay empresas que ya están trabajando en el extranjero con criptomonedas. Creo que también podría ser el futuro y los bancos podrían perderse buenos clientes. Ahí directo hubo una resistencia porque se quiso regular, por ejemplo, o un principio de regulación. Y no se aprobó en el Congreso esa idea, incluso hubo un dictamen negativo del Banco Central. O sea, hay un cambio de cultura también que hay que hacer sobre eso. Yo creo que va a tomar su tiempo todavía, pero cuando cosas como estas aparecen, y a veces uno es triste decirlo, pero cuando se reglamenta en el norte, de a poquito llega hacia el sur. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla. Es por eso que tenemos que estar atentos en este mundo globalizado, a ver qué está ocurriendo en el mundo. Claro. No podemos nosotros tratar de desarrollar el rubro de los juegos de azar aislados nosotros aquí en Paraguay, desconociendo lo que está pasando en los otros países. Sí. Muy interesante la charla, te agradezco mucho, director, por la visita y bueno, mucho éxito también con la asociación. Muchísimas gracias. Muy bien, así estuvo con nosotros entonces Javier Balbuena, hoy hablando sobre la creación de esta asociación y bueno, conversando también sobre cómo está el negocio del entretenimiento y los juegos de azar en Paraguay. Con esta nota ponemos punto final a nuestro monitor económico del día de la fecha. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.